En nuestra segunda entrega abordamos la aplicabilidad de PNL, considerando la manera personal en que trabajan los sistemas representativos de cada quien. En esta tercera y última entrega abordaremos los errores en la comunicación, así como el proceso formativo a la luz de PNL. Errores en la comunicación. De la misma forma, PNL ha venido a clarificar aquellos aspectos ocultos de la comunicación que tienden a dificultar la transmisión no solo del conocimiento, sino de actitudes y valores. Aquellos factores que inciden negativamente en la comunicación son las omisiones, las generalizaciones y las distorsiones. En las omisiones se suprime parte de la información por suponer que el interlocutor ya la conoce o éste la puede inferir fácilmente. Las principales formas de omisión son las de eliminación simple, donde se suprime información supuestamente innecesaria. Por ejemplo, decir los trabajos deben estar bien hechos. ¿Qué significa bien hecho? La de anonimato, donde no se especifica el sujeto o el receptor principal de la acción que se narra. Por ejemplo, decir no creo que vayan mal. ¿Quiénes? La de comparación inconclusa, donde se omite el segundo término de la comparación. Por ejemplo, decir este fue el mejor trabajo. ¿Del grupo, de la escuela, del semestre? La de ambigüedad, donde se utilizan verbos que pueden significar cosas diferentes para cada interlocutor. Por ejemplo, decir su desempeño fue excelente. ¿Qué significa excelente para cada interlocutor? Y la de evidencias, donde se da por hecho que lo que se dice es así tal cual se dice. Por ejemplo, decir es evidente, no cabe duda, es lógico. Puede no ser así. Las generalizaciones, por su parte, consisten en equiparar a todos los miembros de una categoría con las características individuales correspondientes a un miembro específico de la clase, a través de las frases todos, nadie, siempre. Por ejemplo, decir quienes no demuestren interés por esta materia no van a lograr sobresalir nunca en el campo de su profesión. Por último, en cuanto a las distorsiones, estas tienden a deformar la realidad al filtrarla mediante determinados programas mentales preestablecidos. Las principales formas de distorsión son las delimitaciones, donde se establece una creencia limitadora sobre uno mismo y lo demás. Por ejemplo, decir quien reprueba esta materia no tiene madera para esta carrera. Las normas generales, que con frases como hay que, debería, tener que, busca atemorizar o culpabilizar para coaccionar un actuar. Por ejemplo, decir para tener éxito en la vida hay que trabajar duro. La de indefensión, donde se supone que las reacciones principalmente emocionales dependen irremediablemente de los demás. Por ejemplo, decir me hace muy feliz. Las de desplazamiento, donde la responsabilidad de una acción de la que se es víctima recae sobre los demás. Por ejemplo, decir es que ustedes son los que me hacen perder la paciencia. La de adivinación del pensamiento, que consiste en suponer que se captan perfectamente las intenciones ocultas de los demás. Por ejemplo, decir ya sé por qué contestaron así. La de implicación, donde se da sentada una realidad sobre la que se basa la propia conclusión. Por ejemplo, decir por no estudiar es que están saliendo mal. Y la de nominalizaciones, que consiste en tratar conceptos inmateriales como si fuesen objetos reales. Como por ejemplo decir es insoportable. ¿Qué es insoportable? ¿Hablantín, majadero, respondón? El proceso formativo. Joseph O'Connor y John Seymour presentan en su obra PNL para formadores los aspectos que deben considerarse tanto antes de la formación como durante de la misma, así como los elementos a considerar a efecto de evaluar el éxito de dicha formación. Antes de la formación es necesario considerar los siguientes elementos:
Los objetivos de la formación, tanto los finales como los del proceso, expresados en términos entendibles para los alumnos, además de expresarse positivamente, ser específicos, quién, cómo, cuándo, dónde, y ser susceptibles de comprobación. Los alumnos, lo cual incluye conocer sus características así como deseos e intereses, haciéndolos partícipes del proceso de una forma libre y respetando tanto su desempeño como sus logros. Principios de diseño. El diseño de la instrucción deberá pensarse para mantener a los alumnos y el maestro en un buen estado de aprendizaje, ser divertido e interesante y proporcionar una serie de experiencias variadas. Diseñar para el aprendizaje. Para que el diseño contribuya al aprendizaje, ésta debe tocar a la persona en sus planos físico, emocional, intelectual y espiritual. De la misma forma debe basarse en las premisas de que primero, aprende tanto el formador como el alumno. Segundo, los alumnos no son recipientes vacíos. Tercero, en una asociación entre iguales no existe la culpa. Y cuatro, cada uno es responsable de su propio aprendizaje. Diseñar el diseño, lo cual se presenta en dos etapas que funcionan mejor cuando se trabaja en equipo con otros formadores. Concebir ideas, ponerlas en práctica y pensar cómo mejorarlas. Estructuras de actividad, lo cual incluye simular situaciones en las que se utilice lo aprendido, efectuar presentaciones donde necesiten de los conocimientos adquiridos, exponer ideas o efectuar tareas donde se excluya lo aprendido. Diseño de ejercicios, en los cuales se consideren ejercicios grupales, intergrupales, interpersonales e intrapersonales, donde los ejercicios para la adquisición de experiencia estén en el núcleo de la formación y existe evidencia de ello. Habilidades de presentación. Considerar que el éxito en las comunicaciones se debe un 55% al lenguaje corporal. Buena presentación, contacto visual constante, postura erguida y natural, ademanes naturales, desplazamiento físico. Un 38% al tono de voz. Hablar despacio y con diferentes tonos de voz, hacer pausa, utilizar vocabulario multisensorial, utilizar los nombres de los alumnos. Y tan solo un 7% a las palabras, así como que un buen estado emocional contribuye a una mayor cantidad de recursos y habilidades para el éxito de la formación. Creencias y valores tanto personales como de grupo. Considerando que las creencias son generalizaciones y se comportan como profecías que se dan cumplimiento a sí mismas, mientras que los valores son aquello que subjetivamente es importante para cada persona. El autocontrol, lo cual incluye un buen estado emocional así como estrategias para recuperarse rápidamente de situaciones difíciles. Congruencia entre lo que se cree, se dice y se hace. Relajarse y estar en una actitud de aprendizaje, humildad y servicio. El entorno de la formación. Espacio suficiente, buena iluminación, acústica, ventilación, entre otros. Durante la formación hay que considerar: empezar puntualmente. Crear sintonía con el grupo mediante una experiencia positiva, una anécdota entretenida o un relato humorístico. Asimismo, preencuadrar al público experto y reencuadrar al público reacio. Los encuadres son maneras de señalar lo que los demás pueden estar pensando y llevarlo hacia otra forma de ver las cosas. Por ejemplo, muchos de ustedes sabrán más de esto que yo, así que me será de mucha utilidad su apoyo. Y utilizar marcos afirmativos, lo cual es la construcción de participación en forma secuencial, poco a poco ir involucrando cada vez a más personas en el proceso activo. Utilizar encuadres y reencuadres, hacerles ver a los alumnos los problemas como oportunidades, por ejemplo. Repetir las instrucciones. Elucidar los objetivos de los alumnos y ajustarlo como lo del formador. Si lo que se hace no da resultado, hay que cambiarlo hasta que resulte. Cultivar las habilidades para inducir estados de aprendizaje positivos, dando ejemplo de ellos, contando un relato, cambiando el tono de voz, haciendo que el grupo se mueva, preguntar directa e indirectamente, crear contextos imaginativos o dar ejemplos personales. Alternar los canales sensoriales, auditivo, visual, kinestésico, incluyendo del gusto y del olfato.
Especificar los objetivos de los ejercicios explicando el por qué, el qué y el cómo mediante instrucciones claras y en caso necesario ejemplificando el ejercicio. De la misma forma antes mencionada, durante y al final del mismo, situar a los alumnos en el futuro para transferir las habilidades fuera de la sala de información. Saber que habrá personas difíciles, pero que la atención debe centrarse en el comportamiento, no en la persona, para dilucidar qué hay detrás del mismo y ver los puntos de vista positivos que ésta pudiera tener. No se trata de ganar o perder, sino de consensar y avanzar. Un estado de plenitud de recursos y flexibilidad le ayudará a tratar estos momentos difíciles. Recordar que las preguntas impulsan la comunicación. Las preguntas deben tener un objetivo implícito, sobre todo el de hacer avanzar el proceso formativo. Ante varias preguntas se puede hacer un resumen de las mismas, así como del estado del grupo. No responder a preguntas cerradas, sino abordar más bien los supuestos implícitos en la pregunta. Si no se sabe algo hay que reconocerlo. Si la pregunta no es clara hay que repetirla. Las respuestas deben ser sencillas y completas a la vez. Siempre que sea posible hay que hacer que el alumno que pregunta descubra la respuesta por sí mismo, mediante otra pregunta o un ejercicio. Ante preguntas difíciles, tener respuestas preparadas que le permitan ganar tiempo. Recordar el utilizar el humor, las analogías y las metáforas en las respuestas. La evaluación es la última fase del ciclo de la formación y contempla los resultados de la misma. Advierte la diferencia que ha introducido y determinado su valor según criterios de medición establecidos previamente. La evaluación consta de 4 fases. Evaluación en directo durante la formación, evaluación después de la formación, evaluación de la transferencia de conocimiento y habilidades a la vida y el trabajo del individuo, y evaluación en el nivel organizativo, cómo la formación favorece los fines de la empresa. Es necesario tener en mente que la manera en que cada persona interpreta e integra la información que percibe es clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las herramientas que nos proporciona PNL permiten que dicho intercambio de información sea no solo exitoso, sino formativo para quienes intervienen en él.